Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Kiyoshiro era un hombre de remordimientos. Su nombre era celebrado en los labios de su pueblo, pero cada vez que escuchaba el apodo maldito, todo el hacedor de milagros, su alma aullaba en protesta. Si hubiera actuado con más sabiduría, con más prudencia, entonces tal vez Japón nunca hubiera sido invadido. Aún recuerda a los dos niños pequeños que poco a poco se habían hecho amigos de su alumno. Dos miembros de la realeza británica que habían sido expulsados de su hogar. El primer ministro no había escuchado cuando Kiyoshiro había intentado explicar que no eran los rehenes valiosos que les habían hecho creer. Era inimaginable que los hijos de Marianne Flash fueran expulsados tan fácilmente, pero su muerte demostró claramente que los afectos del emperador eran volubles. O eso pensaba Kiyoshiro hasta que el emperador anunció al mundo que su hijo, que se suponía que estaba muerto, se escondía en el Área 11 y que ahora era el heredero del imperio. Por más que examinaba la situación, no podía entenderla. Lelouch odiaba a su padre. Cualquier mención del emperador de Britania era recibida con desprecio e insultos. A pesar de los diversos rumores, este anuncio no podía haber sido planeado entre ellos dos. Un niño no podía fingir tanto odio hacia su padre. Por supuesto, el mundo no sabía de la mayor traición del muchacho porque Kiyoshiro había desestimado sus palabras como la tonta fanfarronería de un niño. Él sabía de las yeguas caballerosas. Lelouch intentó advertirle en numerosas ocasiones. Todo fue en vano. Nadie podía imaginar que tales monstruosidades se desplegaran en el campo de batalla. Lo más cerca que habían oído hablar de esa tecnología eran los robots destartalados atados a un cable de extensión que avanzaban pesadamente por las minas de Britania. Había sido un tonto y Japón pagó el precio. Ahora, el muchacho, que sin duda odiaba al emperador, se sentaría en el trono. No tenía sentido. Desde el otro lado de la sala, se escuchaban las voces de las espadas sagradas. Debemos vengar a nuestros camaradas. Si atacamos, la seguridad será máxima. No nos acercaremos ni siquiera a una milla. Es una maldita escuela. El campus es enorme. No hay forma de que cubran todos los ángulos. Kiyoshiro cerró los ojos con irritación. Había planeado visitar la tumba de Kururugi, pero el anuncio había descarrilado todos los planes, ya que la ciudad se llenó de fuerzas adicionales. La guarnición local había sido complementada con los propios hombres del emperador, lo que provocó que muchos de los habitantes de Britania locales abrieran sus casas para alojar al personal adicional. El emperador parecía estar muy interesado en la seguridad de su heredero. No tenía ningún jodido sentido. ¿Por qué le importaría ahora? Había dejado morir a sus hijos. Kiyoshiro sabía lo que querían sus hombres. Querían hacer sangrar a Britania y demostrar que los japoneses no necesitaban depender de un cosplayer que se pavoneaba para sacarle sangre a Britania. Zero había resucitado de las cenizas sangrientas de Clovis. Sería apropiado que el JLF renaciera entregando el cadáver de otro príncipe. Si Kiyoshiro nunca hubiera conocido al chico, habría seguido esa vía sin dudarlo. Era una oportunidad de oro. Los otros grupos insurgentes, todavía fuertes en las islas del norte y del sur gracias a la ayuda extranjera, sin duda se reunirían en Tokio para intentarlo. Y Zero, bueno, Kiyoshiro tenía sus sospechas con respecto a eso. Es una trampa, declaró Kiyoshiro mientras se levantaba y sus hombres se pusieron firmes. Por un momento, dejó que sus ojos se detuvieran en Chiba y se preguntó si podría arriesgar su reputación invitándola a tomar unas copas. Una joven como ella nunca recibiría a alguien como él. Britania no difundiría tan abiertamente la ubicación vulnerable de su príncipe heredero a menos que fuera una invitación deliberada. ¿Para quién? Aún no lo sabemos. ¿Zero? Preguntó Chiba. Tal vez, convino Kiyoshiro. Por ahora, observaremos y nos prepararemos. La irritación se reflejó en sus expresiones. No esperaremos demasiado, pero es mejor que alguien más temerario active la trampa primero. Entonces verían cómo reaccionaría Britania y cómo respondería el emperador. De todas formas, el muchacho tendría que morir antes de ascender al trono.
Si el juego de Shoji de Lelouch o su habilidad para aprender idiomas eran un testimonio de su inteligencia, sería un enemigo temible cuando se le diera poder real para respaldar sus planes. Odiseo al menos había sido un idiota. Las estrategias y la personalidad de Shaisel, por su parte, estaban bien documentadas. El muchacho no tenía por qué ser excepcional. Un desconocido ya era suficientemente peligroso. Había pasado solo un día. Shirley trató de tranquilizarse mientras trabajaba en la sala del consejo estudiantil. Lelouch no podía haberlos olvidado. Era su amigo, excepto que era Zero. Era un mentiroso. Rivals muy bien podía estar engañado. No tenía ninguna razón para mirarlos atrás. Él era un príncipe y ellos eran simples plebeyos. Apenas podía creer que Lelouch hubiera resistido todas las payasadas de Millie, la indignidad. No podía hacerlo. Tal vez, era por eso que Millie se había esfumado desde el devastador anuncio, solo espiando de vez en cuando desde la distancia. En su ausencia y la de Lelouch, el trabajo del consejo estudiantil se había acumulado, y suspiró mientras llevaba la mitad de la pila a la mesa. Toda la escuela estaba afuera, embelesada mirando a Lelouch. Apenas podía soportar mirarlo y su sonrisa obviamente falsa. Había una tensión ondeando bajo su piel. O tal vez lo estaba imaginando, tratando de reconciliarlo con Zero. Eran tan diferentes. Lelouch nunca había sido tan llamativo. Evitaba los focos a toda costa. Sin nadie cerca que la regañara, mordisqueó la punta de su lápiz mientras revisaba la hoja de presupuesto. Todos los clubes habían presentado solicitudes de fondos de emergencia, incluidos sus propios clubes de natación y gimnasia. Querían impresionar a Lelouch. Ella no estaba dispuesta a ayudarlos. Millie realmente debería estar aquí. Se divertiría mucho con esto. ¿Qué diría su padre sobre este acontecimiento? En una ocasión, había jurado su vida a la corona. Había servido a su nación diligentemente durante un periodo antes de retirarse y aceptar felizmente un trabajo como geólogo. Se sentiría molesto por haber muerto por orden de un miembro de la realeza. Incluso si eran Zero. La puerta chirrió y Shirley levantó la cabeza, sorprendida al encontrar a Lelouch desplomado contra la puerta. ¿Su Alteza?, preguntó. Él sacudió la cabeza, levantó una mano, como para alejarla, y cerró los ojos. Exhaló lentamente. Apenas una hora antes, ella lo había visto, inmaculado como siempre. No había nada de eso aquí. Su ropa estaba bien, pero irradiaba una terrible sensación de agotamiento mientras se deslizaba por la puerta y se sentaba en cuclillas. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo estás?, preguntó suavemente, sin poder evitarlo. Su respiración seguía siendo pausada, como si un lapso de control pudiera llevar a la destrucción. Sus puños temblaban a sus costados. En el caos reciente, había pensado en preguntarle por qué no se lo había contado a sus amigos. ¿Cómo podía ser Zero? ¿Quién era realmente? ¿Dónde terminaban las mentiras y empezaba la verdad? Se conocían desde hacía años. Lelouch era una criatura que huía de los focos de atención, y los soportaba solo el tiempo necesario para no llamar la atención. Siempre dejaba las tareas de cara al público a Millie. Era el puño de hierro que sostenía la voluntad de Millie y el negociador que trabajaba en su sombra para solucionar sus desaires accidentales. Desde el anuncio, tuvo todo el peso de la atención mundial sobre él. Volvió a mirar hacia la ventana, agradecida de que los estudiantes hubieran dejado de vigilar la última hora de la tarde de ayer, cuando quedó claro que Lelouch no vendría. En silencio, cerró las persianas, dejando que la habitación quedara a oscuras, y la respiración de Lelouch se hizo más tranquila. Desde el fondo de la habitación, agarró las mantas cálidas que usaban en invierno para las actividades nocturnas. Se le cortó la respiración mientras lo miraba. Este era el futuro del emperador. Él había matado a su padre. Ni siquiera debería mirarlo, y mucho menos acercarse a él. Ella dejó caer la manta sobre sus hombros. La capitana del equipo de natación podría ser una pervertida aún más grande que Millie. Quiere montar un café de mucamas. Tengo que acampar aquí para asegurarme de que Millie nunca lo vea. Ella lo aprobaría en un segundo, ¿sabes? Nada. Su respiración finalmente se calmó. Es mucho trabajo ahora mismo. Todo el mundo quiere hacer algo especial, como si eso fuera importante.
Ya los conoces y toda esta estúpida actuación no sirve para nada. Realmente no quería pensar que tanta gente fuera superficial. ¿Sabes que alguna vez pensé que tú eras superficial? ¿En serio? Susurró. ¿Qué iba a pensar, señor Slacker? Siempre se escapaba de clase y todas las chicas prácticamente se le tiraban encima. Era bastante grosero al tratar con ellas de esa manera. Yo, la miró con los ojos entrecerrados y perplejo. No hice nada, exactamente. Y si me vas a enviar cartas de amor anónimas, por supuesto que no puedo responder. La punta de sus orejas le ardía. Ya lo había hecho una vez. ¿De verdad había querido reunirse con una de sus misteriosas escritoras de cartas? Les dije que no a los que me preguntaron. Siempre fueron groseros con Nunari. Esa parte no había sido mentira. Realmente adoraba a su hermana. ¿Cómo está ella?, preguntó Shirley. Lelouch miró fijamente su regazo. No le he preguntado. Ella estaba disgustada por cómo actué con Cornelia, y temo que si hablo con ella, gruñó. Diría algo estúpido. Ella no entiende, ni yo quiero que lo haga. Ni siquiera ha terminado la escuela secundaria, y la voy a arrancar de todo esto. Ya no puedo protegerla más. Los guardias me rechazaron cuando intenté visitarla, susurró Shirley. Lo siento, susurró Lelouch. Lo prometería, pero no me escuchan. Me di cuenta. Miró hacia otro lado. ¿Por qué no nos lo dijiste? Y la puerta se sacudió y Shirley se puso de pie de un salto, con el rostro ardiendo de vergüenza. La suavidad del rostro de Lelouch desapareció y se levantó con todo el porte elegante de un príncipe mientras la manta permanecía tirada sobre la puerta. Rivals se asomó por la puerta entreabierta y entró, pálido como un fantasma. ¿Qué demonios, Lelouch? Rivals, gruñó Lelouch cuando su amigo chocó con él en un abrazo. Mi mejor amigo. No te has olvidado de nosotros. ¿Cómo no me lo pudiste decir? Soy tu mejor amigo. No confiaste en mí. Nunca dije nada sobre el momento en que estuve con la mafia. Rivals, susurró Lelouch. Rivals saltó hacia atrás y palideció aún más al verla. ¿Qué turba?, preguntó Shirley peligrosamente. Los dos se encogieron, como si hubiera sucedido hace meses y ella los hubiera sorprendido regresando de jugar. Tu habilidad para guardar secretos es mediocre, le dijo Lelouch a su amigo con frialdad. Hombre, Rivals se frotó la nuca. No la vi allí. Y la conservé durante más de un año. ¿Qué turba?, preguntó Shirley con voz cada vez más estridente. Por favor, susurró Lelouch. Alguien nos va a escuchar. Sabía que jugabas, pero al menos pensé que tenías sentido común. Se estremeció cuando la mirada de Lelouch se agudizó, recordando de repente que le estaba gritando a un príncipe imperial, no a cualquiera, sino al príncipe heredero. Si el caballero de uno la escuchaba, su cabeza sería la que terminaría en la tabla de cortar por faltarle el respeto a la familia real. Me disculpo. Los hombros de Lelouch se hundieron y se desplomó en una silla cercana. Solo, por eso no dije nada. Porque no confías en nosotros, dijo Rivals con amargura. No, le indicó Lelouch con un gesto vago. Porque cambia las cosas y no debería haber importado. Eres un príncipe, espetó Shirley. Y cero. ¿Cómo podía no importar? Solo estabas jugando a ser un estudiante normal. Lelouch se reclinó y cerró los ojos. No. Ya no me consideraba un príncipe. Pero el emperador. Mentí, gruñó Lelouch. La verdad es que no era un príncipe. Me habían exiliado, junto con Nunagi, por delatar al emperador. Pero como él es el emperador, puede reescribir la historia para que se ajuste a sus planes. Así que ya no estoy desheredado y ahora soy su chivo expiatorio para cualquier plan que tenga en mente. El odio que impregnaba sus palabras le pareció extraño. Resonaron en la habitación y tenían el mismo peso que los discursos de Zero. Bajó la mirada, incapaz de seguir mirando al extraño de rostro familiar. Pero es tu padre. ¿Cuántos hijos crees que tiene? La familia no significa nada para él. Rivals sacó lentamente una silla para él. Esa fue la gran pelea con tus padres, entonces. ¿Qué cambió? Lelouch no dijo nada, simplemente se encorvó sobre la mesa con ira. Pero ella lo sabía. No había sucedido nada.
No había habido colaboración entre padre e hijo. Por imposible que fuera de entender, Lelouch despreciaba por completo al emperador, su padre. Apenas podía albergar tal pensamiento. La lealtad al emperador se predicaba en cada aula, en cada restaurante, en cada club escolar. Él era el padre de su nación y, según algunos, podía escuchar al mismísimo Dios. Tal vez el problema era que al mirar a Lelouch no sentía nada de eso. Conocía al menos una parte de él, y no era una figura descomunal. Aquí, simplemente parecía cansado, alimentado únicamente por la furia. Y cuando intentó imaginarlo de otra manera, imaginar a Lelouch simplemente como un niño distanciado, recordó a su propio padre. Cómo sonreía. Cómo reían juntos. Cómo se le rompió el corazón cuando le pidieron que identificara su cuerpo. ¿Cómo podía alguien odiar a su propia carne y sangre? ¿A su propio padre? El emperador quiere que muera, dijo Lelouch. No necesita un heredero y nunca renunciaría al poder, por eso necesito ayuda. Nunca quise involucrarte en mi lío, pero la gente sabe que somos amigos y, de todos modos, serás el objetivo. Lo siento. Pero, protestó ella, él te nombró su heredero. Ella ni siquiera había pensado que estaría en peligro porque él era un príncipe. En todo caso, él estaría en peligro por culpa de Zero. Porque no tengo aliados y todos los viejos enemigos de mi madre. Lelouch puso los ojos en blanco. Mi sangre está manchada por la sangre de los plebeyos. Es suficiente para que la mitad de la corte pida mi muerte si ascendiera al trono. Ni siquiera tengo el poder para ayudar a Suzaku. El caballero de uno no está aquí para protegerme. Es mi carcelero, para asegurarse de que el blanco fácil no se aleje a un lugar más seguro. Rivals golpeó con el dedo el borde de la mesa. Es como jugar a las apuestas. Acabas de ganar un gran bote, pero la sala está llena de grandes profesionales que no te dejarán irte. Después de un momento de vacilación, Lelouch asintió. Hombre, eso es estresante. No me extraña que estés tan estresado. Su silla se inclinó hacia atrás mientras apoyaba los pies sobre la mesa. La distracción no funciona porque no hay ningún lugar al que correr. ¿Qué me dices de aquella vez que los convenciste a todos de que trabajabas para otra persona? Eso podría funcionar. Aunque tendría que ponerme en contacto con mis hermanos, y apenas logré convencerlos para venir aquí. La sonrisa de Rivals era un poco demasiado ansiosa. Podría ponerme en contacto con tus antiguos contactos de juego. Deben estar cagándose en los pantalones ahora mismo. Quiero ayudar, interrumpió Shirley. Apretó los labios mientras trataba de reunir valor. Quiero entender. Shirley suspiró. Ya tienes tanto. Por mi padre, espetó ella. Sí, exactamente, Lelouch. Mi padre murió y, al parecer, uno de mis amigos me ha estado mintiendo durante años. No fue como. Puedes cambiar las cosas. Pero apoyas a los caballeros negros. Zero mató a mi padre. Lelouch hizo una mueca. Lo siento. Porque él era Zero, pero incluso ahora, no le diría la maldita verdad. No quiero tus disculpas. Quiero saber por qué murió. Porque todos tienen que pelear. ¿Por qué Suzaku no puede estar aquí? ¿Por qué escupes sobre tu familia, tu historia y tu maldito país? Sus ojos se cerraron con fuerza y un sollozo entrecortado se le escapó. ¿Por qué siempre tienes que mentir? No esperó su respuesta, salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de un portazo. El caballero de uno se sobresaltó, pero ella no pudo reunir el coraje para saludarlo apropiadamente mientras las lágrimas manchaban sus mejillas. En cambio, se puso a correr como loca de regreso a su dormitorio, ignorando los gritos de Rivals detrás de ella. Lelouch no la llamó. Durante 2 días, Richard había estado sumido en su odio justificado hacia Lelouch Lamperouge, el supuesto príncipe heredero. Por supuesto, ese idiota recibiría semejante honor en bandeja de oro. No había hecho nada para merecerlo, salvo existir. La última vez que Richard lo comprobó, la adicción al juego no te calificaba para ningún sector del gobierno ni para ningún trabajo formal. Había algo en ser atractivo que te permitía pasar por la vida y, desafortunadamente para él, Lelouch Lamperouge era el soltero más codiciado del campus y ahora de toda el área 11.
Richard puso los ojos en blanco cuando un grupo de colegialas chismosas pasó junto a él con risitas desagradables. Naturalmente, su tema de discusión era el príncipe residente. Si fueran menos superficiales, entonces no estarían tan enamoradas. El príncipe Lelouch era un cabrón espeluznante con una vena sádica que hacía que el corazón de Richard palpitara con fuerza cada vez que estaba cerca. Su herencia explicaba una cosa: el flagrante asesinato de su compañera de clase, Julie, unos años atrás. El cabrón debería estar en prisión, no gobernando la nación. Pero cuando tu padre era el emperador, no importaba que tu madre fuera una puta común. Deja de mirarme con mala cara, le susurró Isaac, dándole un codazo por debajo de las costillas. Sir Bismarck casi le corta la cabeza a Nathan esta mañana cuando intentó acercarse al príncipe. Acabarás muerto si no tienes cuidado. No me importa, gruñó Richard. No era como si el príncipe estuviera cerca, solo unos estúpidos guardias protegiendo su trasero real. A veces, hay que tomar la justicia en nuestras propias manos. Al menos eliminaron a la puta 11. Debería haber esperado unos días más. Imagínese lo feliz que debió haber estado de ser el juguete personal del emperador. Su corazón se habría roto si lo hubieran echado después. Vamos, susurró Isaac, tirándolo del codo. No voy a permitir que me pillen hablando como un idiota en el salón de actos de la escuela. Me molesta eso, se quejó Richard, pero lo siguió hasta los jardines. Los setos proyectaban sombras largas y siniestras al atardecer. Más adelante, 10 estudiantes más se agolpaban, todos disgustados con el último anuncio. Todos eran ciudadanos leales al imperio, pero a veces era necesario arrojar luz sobre verdades desagradables. El emperador vería el error de este intento. Al Amperouge le convendría ver sus esperanzas y sueños destrozados. Llegas tarde, dijo el pomposo mocoso noble que había organizado esta reunión. En retrospectiva, el parecido entre sus modales y los de Lelouch era inconfundible. Lo siento, Richard se metió las manos en los bolsillos. Tomamos la ruta panorámica para deshacernos de los rezagados. Parece que no todos ustedes tuvieron tanta previsión. ¿Puedes ser menos idiota?, le espetó Lizzie. Algunos de nosotros tenemos cosas que hacer. Solo estás aquí porque él te abandonó, dijo Richard con desdén. Antes de ese incidente, ella lo había abandonado para poder ir tras el llamado príncipe de hielo. Le molestaba estar en segundo lugar después del Amperouge en todos los asuntos, cuando el chico ni siquiera se molestaba en intentarlo. El pequeño idiota noble frunció el ceño y los miró con enojo. Creo que tenemos una causa común para unirnos a todos. Un delincuente es ahora el heredero al trono y tenemos el deber con el imperio de asegurarnos de que solo la sangre noble más pura se siente allí. Una de las otras chicas se cruzó de brazos. No me importa eso. El problema es que él tendrá que cargar con alguna noble perra. Llevamos años intentándolo. No es justo que una dama noble se abalance y lo robe. Richard sonrió para sus adentros ante la evidente irritación del noble idiota. Ni siquiera un noble como él podía compararse con Lamperouge, y eso fue antes del anuncio. ¿No lo entiendes?, intentó de nuevo el noble imbécil. Lizzie resopló. Ya terminamos aquí. Vamos, chicas. Ahora, recuerden que no es una competencia. El emperador tiene más de 100 esposas. Los chicos restantes se miraron desesperadamente entre sí. Pasara lo que pasara, no se podía permitir que Lamperouge ascendiera al trono. Las citas en Ashford ya eran muy mediocres. Parecía que solo las chicas del consejo estudiantil eran inmunes a sus encantos. O al menos tenían que serlo si Millie seguía ofreciéndolas como premios. Esto es una mierda, murmuró uno de ellos. ¿En serio, qué tiene de bueno este tipo? ¿Lo has visto en gimnasia? Le daría pelea a un fideo. Nadie puede competir con la realeza. Exactamente, exclamó el pequeño noble imbécil. ¿De verdad crees que un holgazán como ese podría ser un miembro de la realeza? Esto es una especie de complot y debemos descubrir el engaño. Apuesto a que ni siquiera es el verdadero príncipe Lelouch. Es un asesino, interrumpió Richard, con el pecho apretado. El director Ashford lo recompensó nombrándolo vicepresidente. Todos sabemos que él mató a Julie. ¿No la van a anunciar también como una verdadera princesa?, preguntó con disgusto uno de los chicos.
Richard apretó los músculos de su cuerpo. Aún recordaba lo desesperada que había estado Julie en los días previos a su muerte. Nadie en su familia se había librado de la avalancha de desgracias, pero ella pagó por ello con su vida. No tiene honor ni virtud. Hay un rumor de que apoya a los caballeros negros, susurró alguien. Algunos apartaron la mirada con aire culpable. Hasta Narita, hacerlo había estado de moda, ya que estaba tan tentadoramente prohibido. Cuando Zero se pavoneaba con sus gloriosos discursos, sonando como un noble caballero de un cuento de hadas, parecía un juego. Narita no era un juego, sino una matanza. ¿Qué haremos?, preguntó Isaac, con el ceño fruncido. Está vigilado todos los días y no voy a arriesgar mi cuello haciendo enojar al caballero de uno. No moriremos por él, dijo Richard con firmeza. Pero usaremos su justicia contra él. Simplemente le mostraremos al mundo quién es realmente. Isaac sonrió. Así que el club de periodismo, por fin, tiene un caso real. El noble pomposo frunció el ceño. Manchar su nombre, eso no es suficiente. Su madre era una sucia plebeya. Somos plebeyos, señaló Isaac con sequedad. No me gusta la idea de que un asesino ande suelto por ahí sin consecuencias. Lamperouge siempre ha sido un cabrón sospechoso. Apuesto a que encontraremos mucha suciedad. Mi novia, murmuró alguien. El idiota heredero noble se puso de un interesante tono morado mientras se dispersaban, y Richard sonrió. Sería un buen británico leal y expondría la corrupción que estaba a punto de echar raíces. Siempre se sentía bien fastidiar a los imbéciles a través de alguna causa justa. Lamperouge pagaría. Soy un caballero negro, admitió Ojia Chigusa. Bajó la cabeza avergonzado y trató de evitar la condena en su mirada. Me disculpo por el engaño. Si quieres irte. Bueno, Zero probablemente tendría palabras para él por dejar ir a un británico, especialmente a uno que podría conocer su identidad. Había sido una tontería considerar traicionar al hombre de esa manera por su propia curiosidad, pero las acusaciones de Dietard resonaron en sus oídos. ¿Realmente quería seguir a un hombre que tan fácilmente mataba a sus aliados? La detonación de la nave JLF había sido tan oportuna. Excepto que ahora el emperador había anunciado a su heredero, que estaba sentado muy cerca. Era sorprendente que Zero no los hubiera llamado aún para poner en práctica un nuevo plan loco. Una parte de Oji estaba contenta. Kallen asistía a esa escuela y, aunque ella diría lo contrario, atacarla deliberadamente sería demasiado para ella. Ella merecía una infancia. Lo siento, dijo. Explícamelo, preguntó Chigusa en voz baja. Agitó la mano sin rumbo hacia la ventana. En otro tiempo fuimos una nación orgullosa. Ahora vivimos así. Tal vez podríamos estar contentos y reconstruirnos si los británicos no invadieran regularmente los guetos por diversión o nos masacraran por delitos menores. Caminar por la calle puede acarrearte una paliza sin un británico que te proteja. Si hay un carterista, administran 50 latigazos, incluso a los niños. Algunos mueren en el puesto, el resto muere después por la infección. Chigusa se dio la vuelta rápidamente. No es eso. Es necesario, suspiró Oji. Antes de la invasión, este era uno de los barrios más seguros. De niño, recorría las calles para ir a buscar la comida a mis padres. Hoy en día, el crimen se ha disparado a pesar de los castigos draconianos. Es peor por culpa de ellos, sinceramente. Si vas a morir porque le robaste a un británico, ¿por qué no matarlo en su lugar? Ya veo, dijo Chigusa, sin sonar del todo convencida. Zero nos une en torno al clamor por la justicia y nos ha ayudado limpiando las calles. Ya no necesito un arma para andar seguro por la calle. ¿A los Leven se les permite tener armas?, preguntó. Él negó con la cabeza. No, pero sin uno estás en problemas. El muchacho lo miró con los labios apretados en una fina línea. ¿Crees que el nuevo emperador arreglará las cosas? Una parte de él quería tener esperanza. Tal vez el silencio de Zero se debía a que estaba forjando alguna alianza. Lo más probable era que se tratara de una de sus extrañas pero habituales ausencias. Quienquiera que fuera Zero en realidad, parecía llevar una doble vida muy ocupada. No. Probablemente no confíes en mí, murmuró. Extendió la mano en señal de protesta. Chigusa.
No mientas. Soy británica, pero has sido tan amable conmigo, y deberías odiarme. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se abalanzó hacia adelante, agarrando desesperadamente su chaqueta mientras sollozaba en su hombro. No lo entiendo. ¿Por qué no puede haber paz? No lo sé, susurró mientras le acariciaba la espalda. Pero si una británica podía caer en sus brazos por voluntad propia, entonces seguramente tenía que haber esperanza. Encontraré una manera, para nosotros. Ella asintió con la cabeza temblorosa y se secó las lágrimas con la manga. ¿Puedo ayudar? ¿Ver tu lado por mí misma? Estoy segura de que hay comida que preparar o uniformes que limpiar. Estaba más allá de sus más descabelladas imaginaciones. Sí, Dieter era británico, pero el hombre tenía algunos problemas. Por supuesto. De hecho, tengo que ir hasta allá. Hizo una mueca. Lo siento. Pero tendré que vendarte los ojos. ¿Te parece bien? No hay problema, aseguró. Dame un minuto para refrescarme. Mientras ella desaparecía en el baño, Oji respiró profundamente para fortalecerse. Había pasado tanto tiempo desde que había tenido una mujer en su vida. ¿Quién habría pensado que pescaría una novia de la bahía, una novia británica? Por supuesto, no estaban ni cerca de eso, pero ella era muy amable. Aunque parecía cada vez más improbable que recuperara sus recuerdos, esta tenía que ser la verdadera ella, la amable y cariñosa Chigusa. Ella se aferró a su brazo mientras él la guiaba hacia los túneles subterráneos abandonados. Lleno de una repentina incomodidad, él buscó un tema y balbuceó sobre cómo conocieron a Zero para llenar el silencio opresivo. Estamos aquí, declaró finalmente, quitándose la venda de los ojos y abriendo la puerta. Oye, Oji, gritó Tamaki antes de quedarse paralizado. ¿Es un británico? Se estremeció. Esperaba poder explicarle la situación a alguien un poco más tranquilo. Chigusa sonrió dulcemente y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Lamento haberme entrometido. Oji me ha estado cuidando también después de mi lesión, y quería saber por qué era tan apasionado. Perdona mi descaro. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Tamaki con cautela. Zero dijo que deberíamos darle la bienvenida a todos los que vean la tiranía de Britannia, le recordó Oji. La vigilaré. Está bien. Tamaki se cruzó de brazos, sin perder la sospecha. Habla con Zero. Está atrás. ¿Ya tiene una misión? Preguntó Oji. Era inusual que apareciera sin avisar o que pasara tiempo con otras personas en lugar de encerrado en su oficina. El nuevo emperador. Tamaki puso los ojos en blanco. Te encuentras con una chica y ni siquiera puedes pensar con claridad. Si mi mejor amigo dice que está bien, entonces ella puede decir, voy a patear algunos traseros británicos. Claro, asintió Oji, apenas ocultando la duda en su tono. Oji. La voz profunda de su líder resonó en la habitación mientras Zero avanzaba. Había algo diferente en él, tal vez un paso alegre y poco habitual. ¿Y quién es? ¿Cómo se suponía que debía explicarlo? Pero él era el segundo al mando de Zero y eso seguramente significaba. Bueno, ¿confías en ella? Todavía no, pero creo que tiene buenas intenciones. Perdió sus recuerdos debido a un desafortunado accidente, pero se hace llamar Chigusa. La máscara brilló mientras se inclinaba hacia Chigusa. Veremos qué puede hacer. Si es útil, aceptaré su presencia aquí. No la pierdas de vista. Parece una persona con una mente perceptiva. Notas. Bueno, eso llevó un tiempo, pero seguimos adelante. Con suerte, las vacaciones me darán algo más de tiempo para publicar actualizaciones. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqxt. Capítulo 8. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Solo el terror en los ojos de su padre hizo que Kallen obedeciera. Quería enfurecerse y gritarle por su traición. En cambio, aceptó en silencio las lecciones de caballería y se concentró en perfeccionar sus habilidades para poder finalmente derrotar a esa inefable caballería blanca. El entrenamiento la ayudó, aunque le enfureció saber que había luchado contra el piloto blanco en tal desventaja. Una patada particularmente fuerte hizo que el pesado saco se balanceara y ella se secó la frente sudorosa con el dorso de la mano.
Mientras se concentrara en mejorar su propia fuerza, la ventaja que obtendría Britannia sería mínima. Era prácticamente un entrenamiento patrocinado por el enemigo. Sería una tonta si lo rechazara. Las palabras parecían vacías. «Hola», interrumpió una voz joven. Kallen hizo una pausa y miró alrededor del gimnasio antes de que su mirada finalmente se hundiera en una joven de cabello rosado y ojos rojos maduros. «Hola. Tu forma es ineficiente», criticó. «Tienes que girar el pie trasero para conseguir un giro completo. Toda tu energía se concentra en las rodillas. Con el tiempo te lesionarás. Y cuando golpees, no dejes que el talón se despegue del suelo, concéntrate en impulsar la rotación de las caderas». «Lo siento, ¿quién eres tú?». La niña parpadeó. «Tú eres Kallen Stadfeld». «Sí, tú». El caballero de los 6 inclinó la cabeza. «Deberíamos entrenar. ¿No tienes como 8 años?» preguntó Kallen, perplejo. «No puedo entrenar contigo». 14, en realidad. Aunque creo que a Charlie no le gustaría que estropeara tu bonito rostro. Siempre es tedioso cuando está molesto. «Charlie», murmuró Kallen. Lamentablemente, meter a un traidor impenitente en una pesadilla no es una opción. Es una pena, odio los simuladores. Son muy limitados. ¿Eres una especie de prodigio de la caballería?, preguntó Kallen, aferrándose al único hilo que tenía un mínimo de sentido. Un prodigio lisiado y, por lo tanto, un prodigio lamentablemente mediocre. Ese es el problema con los estilos distintivos. Te meten en una máquina que es tu opuesto absoluto para que no sea dolorosamente obvio. No es justo en absoluto. Kallen se quedó mirando a la chica mientras se alejaba de repente. No hablaba como una niña de 8 años, pero tampoco hablaba como cualquier otra niña de 14 años que Kallen hubiera conocido. Era una mujer muy bajita con un humor perverso. O tal vez se trataba de la idea que tenía una niña de 14 años de hacer una broma. La muchacha, con las manos en las caderas, se dio la vuelta. Bien y sonó. Kallen tomó su chaqueta fina y corrió tras ella, alejándose del área del palacio que conocía. No había forma de que fuera un caballero de una ronda, lo que significaba que era una sirvienta o, a juzgar por la forma en que se comportaba, de la realeza. «¿Y entonces, cómo está Lulu?», preguntó alegremente la niña, empezando a saltar. La única persona a la que había oído usar ese apodo era Shirley. «¿Te refieres a Lelouch?». «Sí, ¿no es adorable?». Bismarck me dijo que se sorprendió mucho cuando escuchó el anuncio. Ojalá lo hubiera visto. «¿Está bien?». Kallen se quedó sin palabras, buscando una respuesta mejor. La niña se rió. «Estás sonrojada». «No estamos saliendo», espetó Kallen. «No dije que lo fueras». Se le entrecerraron los ojos y siguió adelante. «¿Cómo te estás adaptando al palacio?». «Debe haber sido un shock considerable. Preferiría estar en casa», dijo Kallen sin rodeos. «Si todos pudiéramos conseguir lo que queremos», dijo con un extraño dejo de melancolía en la voz. «¿Necesitas algo, querida?». ¿Qué edad tenía la niña mujer? «Solo tienes que preguntar». Kallen se detuvo y se cruzó de brazos. ¿Puedes sacarme de este agujero de mierda? No. Entonces no hay nada que puedas hacer por mí. Qué temperamento, dijo ella con un chasquido de lengua, aunque sus ojos delataban su diversión. Un agujero de mierda es una nueva forma de describir el palacio. Siempre me gustó la expresión una guarida de víboras. Cuando no eres nada, sin duda es un agujero de mierda. Pero, ¿y cuando te sientas en la cima? Bueno, tienes el privilegio de crear mierda. Se supone que eso es inspirador o algo así. En el pasado me han dicho que tengo un don con las palabras, resopló. Pero vámonos. Perder el tiempo en los pasillos genera demasiados chismes en palacio. Esa es la verdadera bestia aquí. ¿Y a dónde vamos?, preguntó Kallen. La extraña mujer tarareó, sin responder a su pregunta, simplemente marcando un nuevo ritmo rápido. Gruñó Kallen. Dijiste que podía preguntar, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo que quieras? Bueno, algo que tal vez sea posible. Necesito hablar con Lelouch, admitió Kallen. Necesitaba preguntarle si todo había sido una mentira. Necesitaba saber por qué había luchado contra Britannia.
Necesitaba saber qué haría ahora. La mujer se detuvo ante una puerta bastante sencilla, con expresión contemplativa. Finalmente, asintió. Te diré algo si te portas bien. Ve a mí. El estómago de Callen cayó al suelo cuando la puerta se abrió y reveló al emperador sentado detrás de un escritorio. Sus pies se tambalearon hacia atrás, pero un fuerte agarre capturó sus manos y la arrastró hacia la boca del lobo. Su Majestad, saludó la mujer, cruzando el brazo delante del pecho en una reverencia de caballero abortada. Anja, reconoció. Tú la trajiste. La mirada del emperador se posó en ella y las rodillas de Callen se trabaron bajo el peso de su mirada. Su salud estaba claramente decayendo, pero aún no había perdido su poder. Con gran esfuerzo, se obligó a mirarlo a los ojos y a mirarlo desafiante. Ella estaba esperando el momento oportuno, no rota. Anja suspiró. Respeto, niña. Su pierna se movió y le barrió los pies. Callen reprimió un grito de dolor y apenas pudo contenerse antes de besar el suelo. El antebrazo le dolía por el impacto y giró la cabeza para mirar a la mujer con amargura. Mar, gentil, suspiró el emperador. Su padre se quejará si ella regresa a sus habitaciones cubierta de moratones. Una pequeña caída no le hace daño a nadie. La mano de Anja se clavó en su hombro. Ahora, arrodíllate, niña. Él sigue siendo tu emperador. Él no es. El dolor estalló cuando Anja arrastró los hombros hacia atrás y le dio un rodillazo en la columna. El emperador la observó impasible. Me arrodillaré, dijo Callen con voz áspera. Me arrodillaré. La presión disminuyó y Callen la miró con veneno mientras adoptaba la forma adecuada. Mira, ella sí que puede comportarse, dijo Anja alegremente. Su padre es demasiado indulgente. El emperador se frotó la frente. A veces eres peor que Bradley, ¿lo sabías? Te pedí que la invitaras, no que la emboscaras. Anja hizo pucheros. Ella no habría venido. La próxima vez le daré la tarea a Gino. Pero aún no la he interrogado sobre Lulu. Entonces tal vez deberías intentar el enfoque suave en lugar de aterrorizarla. ¿Qué demonios estaba pasando? La gente no discutía con el emperador, y mucho menos con mujeres desconocidas en un tono demasiado familiar. Puedes arreglarla de todos modos, dijo Anja. No hay ninguna razón real para pasar por toda esta farsa. Ella es una buena piloto. Simplemente ponla a trabajar y listo. Callen se estremeció. Algo en lo simple que era todo para Anja hizo sonar las alarmas. Los ojos temerosos de su padre aparecieron en su mente. El emperador tenía formas de obligarla a obedecer. ¿Quieres enemistarte innecesariamente con Lelouch?, replicó el emperador. Además, sería una mala manera de corresponder a la lealtad de Stephen. Debería tener cierta libertad de acción. ¿Por qué estoy aquí?, interrumpió Callen antes de que su extraña discusión pudiera escalar aún más. Ella se encogió ante sus miradas de reproche y rápidamente agregó: Su Majestad. Levantó una mano y silenció a Anja mientras la observaba durante un minuto. Tu entrenamiento continuará bajo la tutela de Anja. Encontraremos un instructor de etiqueta más apropiado para la próxima semana. ¿Puedo enseñar etiqueta?, protestó Anja. No tienes etiqueta, dijo el emperador mirándola fijamente antes de continuar. Tu padre puede utilizar el resto de la tarde para educarte como desee. ¿Y si me niego?, preguntó Callen. Su sonrisa la aterrorizó. Cuando demuestres que eres una buena hija, tu padre finalmente alcanzará el rango de conde. Pórtate bien durante una semana y podrás charlar con Lulu, intervino Anja. Estaba bastante preocupado por tu ausencia. Una semana. Ella seguiría el juego. Si Lelouch realmente era cero, entonces tal vez podría crear un milagro para salvarla de este infierno. De lo contrario, descubriría exactamente cómo el emperador pretendía lidiar con su traición impenitente. Una carta, señorita Kaguya, anunció el sirviente. Kaguya dejó el té, aceptó la carta en la bandeja y se quedó mirando la nítida letra sin ninguna pista sobre quién la había enviado. ¿Cómo llegó? La sirvienta se movió nerviosamente. Una de las criadas me lo pasó. Quería preguntar si la sirvienta era japonesa o no, pero esas preguntas podían ser peligrosas si se interpretaban mal. Solo en las raras visitas a las minas de Sakuradite podía escapar de la presencia dominante de sus cuidadores británicos. Buscaban cualquier excusa para condenarla por traición.
¿Es seguro?, preguntó finalmente, asegurándose de que el tono de su voz implicara preocupación infantil. Nunca podrían sospechar que ella era algo más que una niña estúpida que no necesitaba que la vigilaran demasiado de cerca. Por supuesto que lo es, dijo el sirviente con desdén. ¿Por qué alguien te atacaría, querida? Kaguya puso los ojos en blanco. ¿Por qué alguien atacaría a la llamada princesa de Japón? Dejando a un lado su inquietud, se cubrió la mano con un pañuelo y rompió el sello esmeralda. Dentro había una carta, mecanografiada. El sobre sugería que el remitente provenía de una familia adinerada. Las páginas impresas sugerían que se trataba de un plebeyo de bajo rango. La curiosidad la despertó, desdobló la carta con cuidado y pasó la página hasta el final. Allí, escrito con la misma fuente normal, había un nombre simple: Nunari. Se reclinó y una sonrisa se dibujó en sus labios. Solo había una Nunari que pensaría en escribirle. Kaguya la recordaba de la neblina de recuerdos de su infancia. Siempre había sido modesta y se había escondido en las sombras de su hermano. Era una pena que el sentimiento nacionalista de su padre le impidiera hacerse amiga de cualquiera de ellos. Eso le habría servido de mucho ahora. Aún así, no se mencionó a la hermana menor del príncipe heredero Lelouch durante el anuncio. Un poco de té verde, le ordenó Kaguya al sirviente mientras reordenaba los papeles. Sí, señora. ¿De quién es? Un estudiante. Imagino que están interesados en conseguir una de esas codiciadas prácticas. Kaguya se rió burlonamente. Ni siquiera se molestaron en escribirlo correctamente. Es muy indecoroso, convino el sirviente. Le traeré el té, señora. Suspirando, Kaguya se reclinó en su sillón para leer un poco. El comienzo fue un saludo estándar, extrañamente respetuoso. Un miembro de la realeza no tenía necesidad de usar ese tono con un británico honorario. Tu té, anunció el sirviente. Kaguya le hizo un gesto distraídamente para que se fuera y tomó la taza. Entonces, las cosas se pusieron interesantes. Nunari escribió sobre la invasión, contradiciendo la ridícula historia que el emperador había televisado. Su estómago se revolvió de inquietud. Si la atrapaban con una carta tan traidora en su poder. El emperador no la había reconocido cuando anunció a Lelouch como su sucesor. Nunari permaneció legalmente muerta, sin ningún poder sobre su nombre. Y ahí estaba el motivo de la carta. Una petición de ayuda. Ella temía que su hermano se convirtiera en un rey títere. ¿Qué espera que haga?, preguntó Kaguya en voz baja. Para el mundo, ella era solo una niña ingenua llena de fantasías románticas. Sus tutores manejaban las finanzas de Industrias Sumeragi. Nadie debería pensar que ella era capaz de algo. Entonces tuvo que sospechar que era miembro de la Casa de Kioto. Ninguna súplica los convencería de ayudar al próximo emperador Britannian. Ya se estaban haciendo planes para aprovecharse de la laxa seguridad del futuro emperador. Sus relaciones europeas y chinas habían relajado sus bolsillos, las armas fluían más libremente que nunca. La venganza guiaba sus manos. Todos querían la cabeza del heredero aparente, un símbolo de la debilidad de Britannian. Incluso Zero, el autoproclamado símbolo de la justicia, se estaba movilizando. Sería una carrera para ver quién sería capaz de decapitar primero al príncipe heredero. Si le hubieran preguntado a Kaguya, ella habría aconsejado prudencia. Una repentina declaración de un heredero sugería que el emperador era frágil. Su atención estaría mejor centrada allí que en un chico que todavía estaba confinado en la escuela. Un chico joven al que tal vez se podría persuadir para que simpatizara con su difícil situación. Suspiró. No importaba. No le habían preguntado. Todo era el único que parecía contento de mirar un poco más. Ya lo estaban llamando cobarde por eso. ¿Por qué le había escrito Nunari? Seguramente no era tan ingenua. Mi hermano no pudo proteger a Susaku de los hombres de Bismarck. Son amigos cercanos y el incidente lo perturbó mucho. Solo se tranquilizó cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Eupedia que intercediera en su favor. Imagino que pronto se arrepentirá de esa decisión, ya que sigue felizmente inconsciente de su mutuo afecto. Susaku. Kaguya gimió, masajeándose la frente. Él siempre traía problemas. Primero, huyó para convertirse en un soldado británico honorario. Ahora, cortejando a una princesa. ¡Qué idiota!
La virrey Cornelia lo decapitaría personalmente si lo sorprendiera mirando a su hermana con malas intenciones. Si su primo fuera un hombre más inteligente, lo elogiaría por este complot. La hermana de la diosa de la victoria atada a su lado. Por desgracia, su primo era un idiota. Los tontos estaban enamorados. Kaguya frunció el ceño y reinició el párrafo. Y el príncipe heredero Lelouch solo lo era de nombre, un títere del puño del emperador. Así que Nunagi no lo preguntó por ingenuidad, sino por pura desesperación. La flor de sakura de nuestro patio trasero se ha marchitado en el jardín amurallado, para gran pesar mío y de mi hermano. Entiendo que usted tiene algún conocimiento sobre estos asuntos y recibiríamos con los brazos abiertos su ayuda. No reflexione demasiado sobre el problema, porque me temo que el tiempo es corto. Kaguya sacó su encendedor y prendió fuego a los bordes inferiores. La sirvienta sospecharía, pero solo podría informar de teorías infundadas. El contenido condenaría a demasiadas personas. Después de terminar su té, miró por la ventana y vio la ciudad de Tokio. Si aceptaba la petición de Nunagi y desenvainaba sus garras, entonces necesitaría concesiones de algún tipo. No sabían nada el uno del otro, solo tenían vagas impresiones de la infancia. Ella necesitaba garantías, pero si continuaba con esa apuesta, Japón podría lograr una liberación relativamente incruenta. La promesa de Zero era mucho más sustancial y convincente. La destrucción del Imperio Británico. Sus dedos tamborileaban constantemente en el alféizar de la ventana, mientras la criada regresaba y exclamaba consternada por las cenizas. Mientras se alisaba las arrugas de la falda, Miri evitaba mirar a sus padres a los ojos, mientras esperaban que comenzara la reunión familiar. Le sorprendió que hubiera tardado casi una semana en hacerlo, pero su abuelo había estado ocupado atendiendo a la virrey Cornelia y al caballero de Uno. Deseaba haber podido hacer más por Lelouch estos últimos días. Desafortunadamente, no contaba con la protección de un caballero de la mesa redonda. Incluso asistir a sus clases había resultado imposible esta semana, ya que la acosaban en todos los pasillos, quienes buscaban el favor de Lelouch. Sin contar los interminables rumores que giran a su alrededor. Finalmente, entró su abuelo, con las mejillas hundidas y la espalda encorvada por el cansancio. Intentó esbozarle una débil sonrisa antes de desplomarse en el sillón libre. «Padre», comenzó su padre antes de quedarse callado torpemente. Su madre, sin ningún reparo, se inclinó hacia adelante. «¿Ha dado resultado nuestra apuesta, padre? El chico está en deuda con nosotros». Los labios de su abuelo se tensaron y señaló la tetera que estaba en el centro de la mesa de café. Cuando su madre no hizo ningún movimiento para complacerlo, Miri se levantó y le sirvió una taza. Claramente, las cosas no eran tan sencillas como ella esperaba. Dar refugio a Lelouch había sido un acto de traición y, con su madre muerta, carecía de una base de poder a la que recurrir para protegerse. Si el emperador decidía castigar a su familia, Lelouch no podría hacer nada para protegerlos. La mano de su abuelo tembló levemente al aceptar la taza. Inhaló profundamente, sin responder todavía a la pregunta. «Ese era el plan», dijo su madre enfadada. «Daríamos cobijo al niño y cuidaríamos de su hermana para que estuviera en deuda con nosotros. En su momento argumentaste que él podía reclamar el trono». «No», dijo su abuelo, sacudiendo la cabeza con cautela. «Dije que había una pequeña posibilidad. Después de la muerte del emperador, anunciar su supervivencia nos habría hecho ganar el cariño de gente como el virrey Cornelia. Ahora, él es el enemigo de todos. Yo solo quería proteger a sus hijos». Su madre la miró fijamente. «Bueno, esto es un giro fortuito de los acontecimientos. Deberíamos vincularlo a nuestra causa». «Absolutamente no», espetó su abuelo. «Cometimos traición y por eso me derogaron en mi oficina para que el caballero de Uno pudiera tener una charla personal conmigo. O bien se trata de algún plan elaborado para expulsar a los enemigos del emperador, o la comprensión de su propia mortalidad ha hecho que el emperador busque los restos de su afecto por Marianne. Si es lo primero, estamos muertos. En cuanto a lo segundo, ¿crees que se lo tomaría bien si actuamos para forzar la mano de Lelouch? No hay necesidad de ser tan poco sutil». Su madre puso los ojos en blanco. Miri y él son muy cercanos desde hace años. Si ella le confiesa su amor.
Se quedaría perplejo, interrumpió Miri. No hay nada entre nosotros. Ni entre él y nadie más, en realidad. Nunca se ha interesado por nadie, ni siquiera él y esa pelirroja. Shirley frunció el ceño. Tal vez. Ella lleva años suspirando por él, pero no creo que Lelouch fuera tan cruel como para arrastrarla a la vida en la corte si la amara. Él sabe lo difícil que fue para su madre, y Shirley es. Su madre negó con la cabeza. No, el que estaba comiendo helado. La pequeña nobleza chasqueó los dedos. Ah, es cierto. Los Stadtfeld son bastante ricos. Hicieron una fortuna adquiriendo derechos sobre la tierra durante la creación del Área 11. Aunque la mayor parte de esa fortuna fue a través de alguna subsidiaria. Lo entiendo. Eres una chismosa, gruñó Miri. Te refieres a Cayen. Es bastante agradable, pero supuestamente enfermiza. Creo que a Lelouch simplemente le gusta irritarla. Es bastante entretenida. Un comienzo perfecto. Mamá. Su madre resopló. Está bien. Tenemos que depender de la buena voluntad del mocoso. Su padre miró a su esposa encogiéndose de hombros. Él es el príncipe heredero. Sí, lo es. Así que la pregunta es ¿qué hacemos al respecto? Incluso si esto se debe a que el emperador realmente se preocupa por él, no dijo nada sobre su hermana, y los gastos médicos de esa niña han estado vaciando nuestras arcas. En realidad, interrumpió su abuelo, Lel, el príncipe heredero Lelouch ha estado pagando por ellos desde que tenía 14 años. Sí, tu precio rebajado porque compraste al médico primero. Su abuelo se sonrojó. No es tan caro. Nos lo devolvería todo si se lo permitiera. Todos los años discute conmigo por el maldito pago de la matrícula. No iba a aprovecharme de él y nuestras finanzas son bastante cómodas. Estamos en la miseria, anunció su madre. Tengo que usar la ropa usada de la temporada pasada. Espera, interrumpió Millie antes de que pudieran volver a caer en la habitual disputa y volver a los intentos de su madre de casarla. ¿Por qué tenemos que hacer algo? Lelouch va a ser el emperador, ¿verdad? Incluso si el emperador está conspirando. Ya ha habido 5 intentos de asesinato frustrados, reveló su abuelo. Cuanto más tiempo permanezca en esta escuela, más peligro correrá su vida. La vida de todos nosotros. La virrey Cornelia ha sugerido que esta es una forma de atraer al asesino de Marianne. El emperador siempre ha tenido un sentido distorsionado de la seguridad, así que ni siquiera puedo empezar a adivinar si su majestad tiene la intención de que Lelouch muera o realmente cree que esto garantizará su seguridad para el futuro. A Millie se le secó la boca mientras intentaba formular una respuesta. Sí, el anuncio la había sorprendido. Sí, ella sabía que no todo estaba bien cuando las fuerzas del Caballero de Uno se llevaron a su saco en contra de los deseos de Lelouch. Pero el futuro tenía que ser diferente, ¿no? El emperador contaba con la lealtad de todos. Al dejar claro quién era su heredero, el pueblo no tuvo más opción que seguir a Lelouch, ¿cierto? Los emperadores mueren, susurró Miri. ¿Miri? Siseó su madre. Quiero decir, Miri tragó saliva. Abuelo, ¿no crees que Lelouch reinará mucho tiempo como emperador? No sé si vivirá lo suficiente para ser emperador. Su majestad tiene muchos hijos y ninguno está feliz de perder su oportunidad de luchar por el trono, especialmente por alguien que no ha demostrado su valía, palideció. Mierda. Padre. Protestó su padre. Tu nieta está aquí. Te lavé la boca con demasiada frecuencia con jabón como para que me regañes, le espetó su abuelo. Millie tenía miedo de preguntar, pero tuvo que hacerlo por el bien de su amiga. ¿Qué pasa? El emperador lo desafía a hacerse un hombre, a superar todo lo que sus hermanos le arrojen. Si sobrevive. Y sí. Millie se mordió el labio y negó con la cabeza. Las lágrimas le ardían en los ojos. Tenemos que ayudarlo. La última vez que jugamos con la realeza, lo perdimos todo, protestó su padre. No todo. Tenemos la academia. Pero, ¿crees que a algún idiota real enojado le importarán las garantías? Esta vez nos quitarán todo si no hacemos nada. Podríamos vendérselo a uno de sus hermanos, sugirió su madre. La virrey Cornelia podría incluso dejarlo vivir como un títere en el trono.
No me parece una persona que desee ocuparse de las minucias del gobierno. Y luego nos apuñalarán por la espalda, gritó Miri. Somos una amenaza para ellos. Lelouch es el único que tiene motivos para preocuparse por nuestro bienestar. Tiene razón, declaró su abuelo, silenciando a la sala. No pude proteger a Marianne, así que acepté nuestra humillación como castigo. Esta vez tenemos otra oportunidad. ¿Por qué debería ser él el emperador?, insistió su madre. El príncipe Schemizel está mucho más calificado. Su abuelo hizo una mueca. Él ha sufrido los males de nuestra sociedad. Nuestro país tiene que cambiar y él lo facilitaría. ¿Qué demonios pasa?, preguntó su madre. No respondas a eso. Sabía cuando me casé con alguien de esta familia que tenían ideas extrañas. Apoyar a una chica plebeya para emperatriz es una de ellas, pero... La voz de su abuelo sonó como una cuchilla de hielo. No hables mal de ella. Yo soy el jefe de esta familia y tú aceptaste mi superioridad cuando juraste lealtad a mi hijo y a su familia. No he interferido en la forma en que criaste a tu hija, pero mi indulgencia no se extiende más allá de eso. Miri se estremeció cuando su mirada se dirigió hacia ella. Nunca había visto ese lado de él. Siempre tenía ese aire afable. No, eso no era cierto. En sus lejanos recuerdos de infancia, cada vez que lo visitaba en sus laboratorios, no había ni una pizca de compasión de su parte hacia sus empleados. Si quieres que tu amigo sobreviva, debes tomar las cosas más en serio, ¿entendido? Por una vez, no pudo esbozar una sonrisa. Sí, mi abuelito. George, continuó, tu amante será apartada. Ama, gritó su madre. ¿Qué ama? Tranquila, ella ya no existe. No habrá nada más. En cuanto a ti, Elisa, tu presupuesto aumentará. A cambio, centrarás tu socialización en reunir información y conseguir aliados. Si puedes conseguir invitaciones a eventos más glamurosos, tal vez podamos convencer a Sir Waldstein de que permita que su pupila asista. Sintió que se le formaba un charco de hielo en el estómago mientras inclinaba la cabeza en señal de asentimiento. Su abuelo volvía a ser un señor, en todo menos en el nombre. Lelouch miró por la ventana de la casa club hacia el interminable mar de estudiantes que acampaban afuera. El fin de semana solo había hecho que el número de estudiantes aumentara. Algunos estudiantes habían entrado anoche en el piso inferior de la casa club y tuvieron que ser expulsados físicamente. Se había equivocado al pensar antes que su club de fans era autoritario. Su Alteza, saludó Rivals formalmente al entrar. Sir Waldstein. Lelouch miró fijamente al anciano caballero y alzó una ceja con aire imperioso. ¿Puedo hablar un momento con él? Bismarck se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo, dijo Lelouch entre dientes. El hombre dio un paso atrás y luego permaneció firme. ¿Cómo está Shirley?, preguntó Lelouch, renunciando a persuadir al hombre para que se fuera. ¿Podrías decirle que lamento haber dicho lo que la hizo enfadar tanto? Sí, realmente se puso histérica de la nada, dijo Rivals. Supongo que tiene sentido, después de haber perdido a su padre y de haber hecho el anuncio. No me extraña que esté totalmente fuera de sí esta semana. Ojalá supiera cómo ayudarla. Fue culpa suya que su padre muriera. Debería haber sido mejor. Oye, amigo, Rivals se estremeció cuando Bismarck se aclaró la garganta. Su Alteza, aguanta un poco. Ella cambiará de opinión. Ya verás. Lelouch esbozó una pequeña sonrisa falsa. ¿Y tú? ¿Estás seguro? Eres mi mejor amigo. Oh Alteza, añadió Rivals apresuradamente ante el ruido vagamente desaprobador de Bismarck. No me sale bien. No importa. Por supuesto que voy a ayudar. ¿Recuerdas al tipo alto y aterrador? Eso no lo limita todo, respondió Lelouch secamente. Su sonrisa parecía más sincera. Su amigo había elegido quedarse, quería quedarse. Por supuesto, sin duda lo estaba haciendo por sus propios motivos, al igual que CC. Pero, Rivals era un mentiroso muy malo. Tenía a esa chica super sexy con brazos musculosos. Sí, ya sabes de quién estoy hablando. Bueno, aparentemente atravesó un momento difícil con sus finanzas. Y lo mismo le había ocurrido a Lelouch.
Había ido acumulando algunos ahorros, pero la mayor parte del dinero que ganaba jugando siempre lo había destinado a cuidar de Nali. Como Zero, había robado generosamente lo que necesitaba, pero eso no era una opción en ese momento, especialmente estando encerrado en la escuela. Pero está entrando en pánico. Nunca olvida una cara que conoces, así que te reconoció en la televisión de inmediato y está en un gran aprieto. Así que le ofrecí un plan de pago alternativo. ¿Qué? Preguntó Lelouch. Bismarck dio un paso más y dijo, ¿un mafioso? Rivals se encogió, mirando desesperadamente a Lelouch. Respóndeme, muchacho, espetó Bismarck. ¿La mafia? Se rió nerviosamente Rivals. ¿Qué te hizo pensar eso? Porque la privacidad es una ilusión, dijo Lelouch con amargura. ¿Por qué te asociarías con esa gentuza? Preguntó Bismarck. Encontrarte con ellos, sobre todo, está por debajo de tu dignidad. Se clavó las uñas en la palma de la mano mientras miraba fijamente al caballero. Me exiliaron, Sir Waldstein. Dígame, ¿qué dignidad se suponía que tenía? El emperador me declaró muerto. Mi cadáver fue enviado a Japón. Bismarck frunció el ceño. Respeto a uno mismo. Es una farsa. Es un privilegio para quienes tienen la posibilidad de elegir. Llevé a mi hermana a través de la campiña devastada y de las ciudades arrasadas. Me acostaba todas las noches con hambre. Robábamos comida como pequeñas ratas callejeras, porque eso era lo que hacía falta para sobrevivir. Eso fue entonces, interrumpió Bismarck. Encontraste refugio con los Ashford. Los mafiosos solo lo pondrían en peligro. Lelouch se rió con frialdad. ¿Sabes lo difícil que es encontrar empleo sin los documentos adecuados? Sin documentos eres un número. Sin embargo, a los documentos les siguen verificaciones de antecedentes y luego Clovis anunciaría mi supervivencia al mundo. Las actividades ilegales y semilegales son las únicas opciones que quedan para ganarse la vida. Tenías a los Ashfords, insistió Bismarck. ¿Tienes idea de lo caro que son los tratamientos de mi hermana? Ashford ya había subvencionado su atención, pero yo no iba a cargarlas más con mis propios problemas. Ya las exponíamos a un riesgo muy grande. Mafiosos, podrías haber resultado gravemente herido. Hay cosas que les hacen a los jóvenes, ¿lo fuiste tú? Lelouch se estremeció, sin poder reprimir por completo la reacción instintiva. Sabía lo cerca que había estado en alguna ocasión. A los mafiosos no les gustaba perder ante niños engreídos de la escuela. Demasiados habían intentado recuperar su dinero. Más aún, habían intentado obligarlo a aceptar un empleo. Disculpe, gruñó Bismarck mientras salía de la habitación. La puerta se cerró de golpe. ¿Qué fue eso? Preguntó Rivals. Lelouch se desplomó, el peso de todo caía sobre él. Rivals lo observó atentamente durante un minuto. Lelouch, lo que dijiste. No importa. Sí, así es. Sabía que no te gustaba hablar de tu pasado y luego pensé que era por lo del príncipe. Pero nunca imaginé algo así. Rivals. Déjalo. Una vieja y familiar ira crecía en su pecho, gritándole que quemara todo. Ni siquiera Zero podía dominar tal furia. Ese camino lo llevaría a la locura, incluso si fuera más fácil destruirlo todo y borrar todo. Pero dije que lo soltaras. Gritó Lelouch. Respiró profundamente. Y otra vez. Atrapado en la red de su padre, no podía darse el lujo de agitarse ciegamente y enredarse aún más hasta que lo ahogara. Al menos tenía que mantener el control de sí mismo. Necesitaba. Sigan en contacto con nuestros antiguos socios comerciales, ordenó Lelouch. Si les pasan información sobre posibles ataques terroristas, recompénsenlos generosamente. La escuela era un objetivo muy lucrativo. No podía permitir que miles de niños semi-inocentes murieran porque habían tenido la mala suerte de haber asistido a clases con él. Lelouch, por eso Shirley exigió la verdad. No te conocemos. Detesto Britannia, susurró Lelouch. Quiero verla arder. A veces, no me importa quién se interponga en mi camino porque todos se sienten terriblemente culpables. Notas. Un nuevo capítulo. Para aquellos que tienen curiosidad por saber por qué no he actualizado recientemente, están sucediendo muchas cosas en la vida real.
Ya he resuelto suficientes asuntos como para finalmente dedicarme a escribir, pero no espero actualizaciones sobre trabajos más serios en el futuro cercano. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqxt.